el honor de presentar a uno de los comunicadores profesionales más importantes de las últimas generaciones. Me precio ser su amigo, no de ahora. César Falla es magíster en ciencias de la comunicación, ha sido docente universitario, es un hombre multifacético, no solamente comunicador profesional, es maestro de ceremonias de excelencia. Me consta que es un gran maestro de oratoria también. He sido testigo de excepción de ese trabajo como profesor de oratoria y un comunicador experto también en comunicación corporativa. Damos la bienvenida a César Falla Figueroa y comenzamos, mi querido César, no sin antes mencionarte que hemos tenido junto contigo la oportunidad de tener a grandes amigos tuyos también, como la serie Díaz, por ejemplo, a Henry Urpeque, que más o menos de tu generación, Mili Milagros Núñez, también a una destacada periodista, y el sábado pasado estuvo con nosotros el pastor y periodista profesional Rafael Goto Silva, con quien también estuvimos alternando, y ahora tenemos el honor de estar contigo, César. Y quisiera un poco comenzar este diálogo donde van a intervenir después también algunos de los participantes, un poco preguntándote qué importante es en esta interacción entre la iglesia y los medios de comunicación tener a un comunicador que maneje elementos centrales de la comunicación, que en lo posible sea versado en una cultura general muy acendrada. ¿Qué condiciones debe tener un comunicador dentro del contexto de esta interacción iglesia y medios de comunicación? Adelante, César. Bueno, ahora quiero que se me cerciorarme bien que me puedan escuchar. Adelante, César, te escuchamos perfectamente. Bueno, gracias al Seminario Latinoamericano Moravo y gracias a la prueba que hice con un amigo en Google Meet, al cual pedía que creen una reunión para poder desarrollar mi ponencia. Les agradezco infinitamente, es un milagro esto que se haya hecho realidad y bueno, vamos para adelante. Dentro del plano de la iglesia y los medios de comunicación, habría que hablar de comunicación propiamente y de medios de comunicación. La comunicación que desarrolla toda iglesia cristiana sin excepción. Y esto se da en el mundo, en América Latina. La comunicación que desarrolla la iglesia católica con sus feligreses. La comunicación que desarrolla la iglesia evangélica, que tiene muchísima influencia a nivel mundial y que día a día cobra una importancia más importante, más relevante, importancia que está dando de sobremanera la Iglesia Católica desde el Papa Francisco, conversando con líderes evangélicos, mostrando una gran apertura. La comunicación que desarrolla evangelizando. Entonces, ese es todo un proceso que estoy abierto a conversar de parte de las autoridades de la Iglesia, con los miembros de ella, sea cual sea ella, y de los medios de comunicación. Por ejemplo, la experiencia que tengo muy cercana en la ciudad de Chiclayo, que recuerde, el obispado de Chiclayo, que no lo he visto en otros lugares, como por ejemplo aquí en Chachapoyas, siendo tan organizada, tiene una área de imagen institucional, donde está una periodista ya a tiempo cumpliendo esa labor. Tiene que ser una persona que tenga una formación profesional en comunicación social, pero también muy orientada al trabajo comunitario, a la comunicación comunitaria, que muy poco se ve de ello, que maneje los términos ligados a la comunicación que desarrolla la iglesia con sus feligreses o con los miembros de ella. Tiene que ser una persona que maneje los códigos de comunicación dentro del propio ámbito de la comunicación social, de la comunicación cristiana, que tiene su propia terminología. Tiene que ser una persona que esté
muy orientada a la doctrina ligada de esa determinada iglesia. Para mí, ese debe ser el perfil de la comunicadora o el comunicador que esté frente a este trabajo, que esté muy orientada al trabajo de voluntariado, al trabajo social, y que desarrolle un acompañamiento, un seguimiento y una difusión constante del trabajo que desarrolla la Casa Cristiana, por así decirlo. Ahora, ¿qué opinión te merece, César, el trabajo que particularmente considero muy importante? Vienen haciendo Radio Santa Mónica en Chota, que tú sabes es manejado por los jesuitas, Radio Marañón en Jaén, Proverbial. Y yo le decía a unos sembradores de café en la localidad de Huacapampa, que pertenece a Cañari. Señores, solamente escuchen Radio Marañón a las 5 de la mañana para que no les engañen con el precio del café. O sea, imagínate qué interesante hasta ahí, en esos aspectos, o Radio Cutibalú en Piura. ¿Qué opinión te merecen, César, las radios comunitarias? Bueno, no solamente hablamos de Radio Santa Mónica, que forma parte de ese grupo importante Sodonco, que es propiamente un conglomerado de medios de comunicación de radioemisoras católicas, en el cual también forma parte Radio Santa Rosa, y de otro lado está Radio María. En el lado evangélico tenemos a un medio de comunicación muy poderoso y de mucha llegada a la colectividad nacional, Betel Televisión, Radio La Luz. En radios comunitarias destaco el trabajo de Radio Universitaria en Lambayeque, Radio Cutibalú en Piura, Radio Marañón en Jaén, Cajamarca. Yo recalco, insisto en lo siguiente: el éxito de las radios comunitarias es el acompañamiento que desarrollan a las personas, sobre todo de sectores rurales o de sectores marginales, acompañándolos en su día a día, manejando sus propios códigos de información, analizando, entendiendo, comprendiendo y estudiando la realidad de esos públicos objetivos. Ese es el trabajo que desarrollan día a día estos medios de comunicación comunitarios. ¿Qué quiere decir comunitarios? Que trabajan con las comunidades, y en lo cual está muy comprometido la comunicación cristiana en todo orden. Pero dentro de ese contexto, César, ¿qué te parece el hecho que estas radios comunitarias básicamente incidan en el tema cultural? Que sea justamente la cultura una de las temáticas fundamentales en la programación de cada una de estas radios. No sé si la cultura, me parece que es más la educación. Perfecto. La formación en la cual se centran estos medios de estas radioemisoras cristianas, católicas, en cuanto a la instrucción, orientación que le dan a sus públicos objetivos, a sus radioescuchas, en su labor diaria, cómo realizar el pastoreo, cómo realizar su trabajo en el ámbito rural como campesinos, acompañarlos con algunas herramientas importantes de su quehacer diario, en su propia vida comunitaria, llegar al corazón y al alma de estos públicos objetivos. Me parece que ahí radica el éxito, el gran desafío que para mí, desde una perspectiva educativa, como educomunicador, es tanto para la Iglesia Católica como para las iglesias evangélicas, que son las principales a nivel mundial, es cómo construir una comunicación cultural. Ese es el gran desafío y parte desde el trabajo que desarrollan las iglesias. Y esa comunicación cultural, cómo puede ofrecer un estilo de vida, un modo de vida, un real progreso y desarrollo a las comunidades, a las personas en las cuales son públicos objetivos de estas radios católicas, de estas radios cristianas y de estas radios comunitarias. Me parece que es uno de los objetivos primordiales y faltan comunicadores especializados en ese rubro poco conocido que es la comunicación cultural y mejor aún en la comunicación comunitaria a nivel académico y a nivel llevado a la realidad, a la práctica, a la praxis. Hay una radio que es emblemática para
los cristianos evangélicos de esta parte del continente desde hace ya buen tiempo, y me refería a una radio ecuatoriana que es HCJB, que son las siglas de Hoy Cristo Jesús Bendice. Y te decía que es una radio emblemática porque esta radio cumple justamente con el perfil que tú estás señalando. Una radio con una programación donde, en primer lugar, su interés es el de llegar a la comunidad, siempre con una palabra de paz, de sosiego, con una respuesta a sus necesidades del día a día, en el aquí, en el ahora, pero también con una programación bastante convocante, bastante atractiva. Tenía, por ejemplo, esta radio la característica, no sé si tú recuerdas, radio programas en los 70, 80, que tenían las famosas radionovelas. Radio, sí, debe recordar algo de eso. Yo voy, Edwin, a la raíz del tema, la madre del cordero. Me parece que la preocupación del Vaticano, la preocupación de las importantes iglesias evangélicas que hay a nivel mundial en América Latina, es que se desarrollen, que se formen comunicadores sociales expertos en la labor de comunicación cristiana, de comunicación católica, de comunicación comunitaria. Falta formar especialistas que asuman el gran desafío de evangelizar. Cuando yo estaba en la universidad, hablábamos de determinados objetivos de la comunicación: orientar, fiscalizar, entretener, entre otros, pero se dejaba de lado un objetivo fundamental que poco a poco ha ido cobrando relevancia, que es evangelizar desde diversos formatos, y tú lo has señalado bien: radioteatro, por ejemplo, desarrollar reportajes, desarrollar entrevistas especiales en las radios, en las radioemisoras, y eso requerimos de escuelas de ciencias de la comunicación, escuelas profesionales de periodismo que hacen mucha falta a nivel mundial, que se encarguen de brindar talleres de comunicación cristiana, preparar a los comunicadores sociales para evangelizar, porque sobre ese trabajo, sobre la buena comunicación de una iglesia y la buena a nivel de todas las creencias, se va a sentar el real progreso y desarrollo de una determinada nación. Ese es mi punto de vista. A partir de ahí, de esa especialización que tenga el comunicador y el periodista, vamos a trabajar una serie de formatos radiales que puedan existir. Y qué lindo sería producir radioteatro como se desarrollaba en la década del 60, 70, en el que fuera el verdadero radioprogramas del Perú. Mira, la comunicación, tú sabes, también suele ser de manera alternativa. Y una de las formas como, por ejemplo, la Iglesia Metodista Pentecostal en Chile predicaba el Evangelio, evangelizaba a las masas, era a través del teatro. Ellos salían con sus grupos de teatro, grupo de jóvenes que hacían representaciones teatrales de la Biblia en las plazas, en las avenidas, y esto era una forma de comunicar directamente la palabra de Dios, pero no de manera tradicional, sino haciendo uso del teatro. ¿Qué te parece estas estrategias de evangelización haciendo uso del teatro? Me parece que estamos en medio de grandes desafíos. Yo pienso que el título de esta sesión con este servidor sería Iglesia y medios de comunicación y sus grandes desafíos. Habría que a los comunicadores sociales y periodistas generarles un espacio de capacitación, y que esta capacitación esté a cargo de los pastores, esté a cargo de los sacerdotes, esté a cargo de las autoridades de las iglesias en todos sus credos, y que capaciten a este grupo de personas, a estos comunicadores sociales en estos temas. A partir de ahí se pueden producir formatos tan entretenidos, tan ilustrativos, como por ejemplo es el caso del radioteatro, en el cual llega a la fibra más sensible del ser humano,
y en el cual se pueden recrear una serie de escenas con grandes enseñanzas como se hacía en antaño. El radioteatro es una gran herramienta de educomunicación desde las escuelas y fuera de ellas, en los medios de comunicación. Vamos a abrir ahora, siendo un poco más horizontales, la oportunidad para que, no sé si ya Fausto Reyes está ahorita escuchándonos. A ver, Fausto, no sé si puedes entrar con tu pregunta. Nos dijiste que entrabas ya a una hora determinada. Ojalá y estés libre en estos momentos. Adelante, Fausto. Ya está como César Falla. Creo que está igual que César Falla. Una falla. Bueno, vamos a dar paso mientras tanto al pastor. Sí, sí. Muy bien los temas que se están tratando. Sí, efectivamente. Ahora vamos a dar pase al pastor Christopher Valencia. Sí, él es el director del Seminario Moravo Latinoamericano y chiclayano también como nosotros, César. Así que sí, por supuesto, importante conozco a su hermano, a Franklin, mi saludo para caramba. él. Y yo soy promoción de Fernando, así que creo que todo queda en familia. Adelante, pastor Christopher, adelante. Gracias, hermano. ¿Se conoce con mi hermano Franklin? Usted fue mi profesor de la niñez. Imagínese usted lo entrañable que es para mí el contador público colegiado ahora, Franklin. Sí, ya, qué bueno. Sí, bueno, él está por Bagua trabajando. Yo lo conocí a usted jovencito. ¿Ah, sí? ¿No se acuerda usted de mí? Yo parece que tengo la impresión que lo conocí cuando era muy pequeño usted, haciendo karate. Por supuesto, su hermano me enseñó karate en vacaciones, su otro hermano. Ya. Claro. Entonces voy a tener cuidado cuando me junte con ustedes porque ustedes dos son karatecas. Ya me acordé, sí, pues yo tenía la impresión desde el primer día que vi su foto en el Facebook. Dije, me parece esta carita conocida, pero yo recuerdo un niño. Usted que se apellide Valencia Alcántara para que tenga un sello de caballerosidad, de don de persona. Muchas gracias. Saludos a su señora madre. Muchas gracias, amigo Falla. Bueno, le agradezco por la ponencia, lo que viene compartiendo con nosotros. Como decía antes que ingresara usted, decía algo que creo que es fundamental también considerar. Si bien es cierto de que es necesario preparar comunicadores, también hay que entender la parte económica, ¿no? La parte financiera, de que si queremos buenos comunicadores, si queremos preparar a la gente, a las personas para que puedan llegar a las comunidades con el mensaje que queremos transmitir, debemos de invertir. Debemos de invertir, porque personalmente soy enemigo de esa frase, hazlo para el Señor, hazlo para el Señor. Creo que las personas... por fe. Sí, o por fe, ¿no? Hazlo para el Señor o hazlo por fe. Yo creo que eso es un concepto bastante mezquino, de verdad, de no saber valorar a las personas que han estudiado, que se han capacitado, que han invertido dinero en su preparación, han invertido tiempo. Y bueno, ustedes saben, muchas horas de sueño perdidas por invertirlas justamente en su preparación académica. Y desde ese punto de vista creo que es necesario que las iglesias, los líderes religiosos tomen conciencia de la necesidad de invertir, de buscar financiamiento de diferentes fuentes, de diferentes formas, para poder invertir. Por decir, si yo no tengo un periodista que dentro de mi organización, pues contratar a un periodista que no necesariamente sea evangélico de mi religión, que sea un periodista que pueda darme las pautas necesarias y orientarme en lo que ansío. Sí, amigo César. A mí me parece que llega a fondo la polémica y qué bueno que sea con una persona tan preparada como usted. Me parece que el mundo católico, el mundo evangélico,
tiene un, entre comillas, por decirlo así para que me entiendan, un ejército de fieles, un ejército de miembros de una iglesia que muchos de ellos tienen vocación de comunicadores, que los hemos visto en las universidades, como alumnos, como estudiantes, como profesores. Es para mí fundamental que los comunicadores que entren en una comunicación cristiana, comunitaria propiamente dicho, para asumir liderazgos en las radioemisoras comunitarias, tengan la doctrina de su iglesia, con todo respeto. Entonces, no me parece de contratar. Yo apostaría, desde mi punto de vista como educomunicador, de formar y por supuesto, generar empresas comunitarias que estén al servicio de la fe, al servicio de Dios, al servicio de buscar un real progreso y desarrollo para las sociedades. Eso sí, por supuesto, invertir, como usted dice, pero en esa línea, en ese sentido, no estoy de acuerdo en contratar. Es mi punto de vista y le agradezco que haya tocado ese tema, amigo Alcántara. Ahí quisiera que me permita, si me permite, Pastor Christopher, intervenir, porque hay un tema directamente vinculado a lo que César está diciendo. Sí. Había algo importante que el Pastor Christopher decía, y era justamente que a veces se mezquinan presupuestos para la preparación, la formación de líderes, y sobre todo en el campo de la comunicación. Recuerdo, y nunca voy a olvidar que uno de los cursos más importantes de periodismo que he seguido lo auspició la Iglesia Bautista de Trujillo. En ese curso, ¿sabes quién lo lideró, César? El doctor Eduardo Quiroz Sánchez, que como tú sabes, ha sido uno de los más grandes maestros del periodismo del norte del país, y que acá cuando vino a enseñar a la Escuela de Periodismo de la Universidad Particular de Chiclayo, dejó muy buenas generaciones de periodistas, sobre todo las primeras promociones. Yo he sido alumno, discípulo durante más o menos 6 meses de un curso de periodismo a fondo que nos dictó, auspiciado por una iglesia cristiana. Mira, ¿qué te parece el aporte de la iglesia evangélica al mundo de hoy? Me parece fundamental, me parece un aporte valioso y que siempre hay que escuchar y que hay que recibir capacitaciones de ese tamaño con tan alta personalidad. Considero que la tarea va por ahí, por formar, y las personas responsables de esa formación son los propios sacerdotes, son los propios pastores, los propios líderes de las iglesias que están en la responsabilidad de asumir ese desafío en un mundo donde carece la fe en Cristo. Es importante promover esas escuelas de formación, esos talleres de capacitación, esos cursos de capacitación, esas conferencias. El mundo necesita de comunicadores que comuniquen la palabra de Dios, comunicadores que evangelicen. Esa será, más allá que el desarrollo tecnológico, que manejar las tecnologías de la información, me parece que ese es el gran desafío de los comunicadores sociales, que alcancen un buen nivel en su tarea como comunicadores para evangelizar. Ese es el gran mensaje que puedo compartir ahora con ustedes. Adelante, Pastor Cristo, porque se quedó a medio camino. No, sí, está bien. Está bien, comparto la idea de lo que dice el amigo César. Lo que yo básicamente estaba hablando era de contratar, si la organización en la que estoy no hay un periodista, contratar un periodista que me pueda dar las pautas en lo esencial respecto a lo que es el periodismo y cómo hacerlo. ¿Cómo hacer? Ya claro, la parte doctrinal se encarga el pastor de hacerlo, ¿no? Y que en todo caso pueda capacitar, ¿cierto? A un grupo de gente que quiera dedicarse a la comunicación. De manera de un facilitador. Claro, exacto. Es el facilitador. Y ahí es el tema de que, bueno, el facilitador, pues no va a venir, el periodista no va a venir a trabajar gratis, ¿no? Porque es su tiempo. Obviamente. Claro. Eso es lo que debemos de aprender a valorar y de repente a contribuir animando a otros a que aprendamos a valorar
porque yo siempre escucho eso en diferentes lugares donde he ido, he escuchado, ¿no? Como decía Edwin, ¿no? Por fe, que Edwin, ¿me sea por escuchas? fe. Sí, Fausto, sí, por supuesto. Disculpe, pastor, creo que el hermano Fausto quiere entrar ahorita y como está en la Sí, cola, a sí, ver si le sí, damos pase. Adelante, sí. Fausto. ¿Qué tal? ¿Me Fausto, escuchan? adelante con tu pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, por supuesto, adelante con tu Ya, pregunta. Lo ya, ¿qué escuchamos. tal? Buenas noches al amigo César Falla, que está con nosotros en esta ponencia. Sí, efectivamente estoy en la cola, mi hijo se va a vacunar, estoy siguiendo por el audio, me he puesto en un lugarcito un poquito arrinconado para tratar de participar. Gracias, Fausto, gracias. Mira, a propósito de lo que nos decía el ponente, me nace Interrogante. algunas reflexiones en torno digamos, ciertos enfoques que nos está planteando y que quizás ameriten un desglose en la conceptualización, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, he escuchado el tema de la comunicación para evangelizar, ¿no? Eh, yo me pregunto, o me preguntaría, o le preguntaría, eh, en esa evangelización, ¿cuál sería el mensaje de ese evangelio o cómo se asumiría, ¿no? La concepción de ese evangelio, entendiendo que la comunicación debería aportar al desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido, para nosotros en el sector evangélico se nos ha planteado a veces un dilema, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos hecho análisis del aporte de nuestro sector a la sociedad, en este caso a la sociedad peruana. Y, por ejemplo, siempre hemos estado haciendo crítica respecto a la participación política y nos hemos preguntado qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Un político evangélico o un evangélico político? En ese sentido, teniendo en cuenta estas consideraciones, yo preguntaría a nuestro amigo ponente, ¿qué necesitamos? ¿Un comunicador cristiano o un cristiano comunicador? Buena pregunta. Adelante, César, con tu respuesta. Buena pregunta. Bueno, desde mi perspectiva y del cual el ámbito del cual yo me desenvuelvo, diría un comunicador que evangelice. Me parece que, y a través de qué estrategias se puede evangelizar, a través de los productos que realiza la comunicación social, a través de notas de prensa, a través de informes periodísticos que no solamente dan a conocer lo malo, sino también las bondades de determinada iglesia, en este caso, en el mundo en el cual está inmerso el Seminario Moravo, que es la iglesia evangélica, a través de radioteatro, a través de reportajes, a través de especiales, a través de sociodramas, a través de esos productos comunicacionales, se puede evangelizar, en el cual participen no solamente comunicadores, sino también los miembros de la iglesia que tengan la voluntad de comunicar. Pero esto tiene que ser conducido, liderado y tienen que formar parte de esos grupos de trabajo, por supuesto, los comunicadores. Desde mi punto de vista, ese es el gran desafío desde la perspectiva católica, que los comunicadores también estén dispuestos a evangelizar. Eso se ha tratado en las jornadas mundiales de comunicación social y estoy seguro que esa tarea también tienen que realizarla las tan importantes iglesias evangélicas. Entonces yo partiría que un comunicador que asuma el reto de evangelizar, pero desde la perspectiva del trabajo diario de la misma iglesia, estaríamos hablando de evangélicos que comunican, por supuesto. Adelante, Fausto, con tu repregunta. Sí, claro. Gracias por la respuesta. Sí, porque mi inquietud va en el sentido en que muchas veces desde sectores eclesiales, ¿no?
muchas veces asumimos un enfoque muy circunscrito a cómo es que desde nuestra iglesia, desde nuestra denominación, asumimos, ¿no es cierto?, ciertos enfoques y damos como que son las únicas verdades que presentamos y que son también para el resto. O sea, ahí yo creo que hay ese riesgo de que nos consideremos como digamos, los que tenemos la única verdad. Y ahí va digamos, mi inquietud en que un comunicador, me parece correcto decir que un comunicador cristiano, un comunicador evangélico, un comunicador católico, debe, digamos, resarcirse de esos vicios y asumir, ¿no?, que es parte de un conglomerado donde también otros van a ir aportando a una comunicación que aporte pues al desarrollo, ¿no? Porque muchas veces caemos en el hecho de que creemos que solamente si evangelizamos desde nuestra iglesia, somos los portadores, como le digo, de la única verdad. Y no, como que nos convertimos en creernos como los exclusivos, ¿no? Y desdeñando a veces el aporte de los demás, ¿no? Entonces, un poquito por ahí iba, digamos, mi idea de provocarle por ahí una reflexión, ¿no?, al respecto. Creo que católicos, evangélicos o de cualquier otra religión, en la medida de que encontremos puntos de coincidencia, ¿no?, para aportar al desarrollo, en este caso, de nuestro país, qué bueno, ¿no? Porque la idea es justamente, como veíamos en la ponencia pasada, hay que tener una mirada ecuménica en la medida de que entendamos de que esta es nuestra casa, el planeta, nuestro país, y cada uno de nosotros desde nuestra posición debemos dar nuestro aporte, ¿no es cierto?, para que juntos promovamos el progreso, el bienestar, el desarrollo de nuestra sociedad que tanto queremos, ¿no? Completamente de acuerdo, amigo Fausto, con su punto, con su perspectiva, completamente de acuerdo, 200% de acuerdo. Qué importante es que este tipo de reuniones, y creo que ahí está el sello del amigo Edwin Leiva y de los que conforman esta organización, le den un sentido dialéctico que permita recoger los conceptos y reformular los conceptos, discutirlos para que puedan nacer, emerger nuevos conceptos, nuevas definiciones. Me parece que habría que incorporar dentro de la primera pregunta que me formuló el amigo Edwin, de qué características debe tener un comunicador cristiano en líneas generales, la apertura, en la cual remarca el amigo Fausto, la apertura y la democratización del mensaje, que sea un mensaje que no divida, más bien que una, que armonice y que contribuya sobre todo al real progreso y desarrollo de los pueblos, de las comunidades a las cuales se dirige. Muy bien. Gracias, Fausto, por tu participación. Inmediatamente retomamos la posta. Hay algo, César, que sería importante que se conozca o en todo caso se converse en función a lo que los cristianos llamamos la misión integral de la iglesia. La misión integral de la iglesia está compuesta por 5 dimensiones de la misión. 1, alabanza y adoración. 2, coinonía o comunión. 3, lo que ya se viene hablando, evangelización. Pero hay 2 aspectos fundamentales que muchas veces se descuida y que considero que es labor, ¿qué te digo? Obligatoria, por utilizar esa palabra más simple y sencilla, labor obligatoria e inexorable de todo comunicador cristiano, el discipulado o hacer trabajo de discipulado y el servicio, que muchas veces se descuida.
Mira, por ejemplo, cómo es posible que en las calles de Chiclayo haya de 3 a 4 seres humanos que caminan desnudos todos los días. ¿Y qué hacemos los cristianos, católicos y evangélicos? ¿Qué hacemos los comunicadores que nos llamamos cristianos para que de alguna forma permear en las autoridades o ver de qué manera los señores de la beneficencia que alguna vez hagan su trabajo, no permitan que estos seres humanos caminen desnudos todos los días por las ciudades de Chiclayo? Entonces, yo quisiera que tú comentes un poco esos dos aspectos fundamentales que son el discipulado y el servicio en el comunicador cristiano. Considero que el trabajo de discipulado, de comportarse como un discípulo al servicio de Dios, y del trabajo de voluntariado, que lo rescaté dentro del perfil de comunicador cristiano que tú me planteaste, Edwin, me parece fundamental, partiendo de conocer la realidad, partiendo de recoger la problemática de la localidad donde se encuentre. Me parece fundamental. Lastimosamente, muchos de nosotros los comunicadores, y me incorporo porque formo parte del problema, pero también quiero formar parte de la solución, caemos en ese error. Nos alejamos sin querer de la propia sociedad, de los verdaderos problemas, y somos simplemente observadores. Y tenemos que entrar a la acción. Estamos comprometidos, debemos y tenemos que ingresar al problema, ser agentes de cambio. Me considero que nos falta desarrollar ese aspecto, y las universidades, a través de las escuelas de profesionales de comunicación social y de periodismo, tienen un rol capital que jugar en ese sentido. Muy poco se habla de comunicación cristiana, muy poco se habla de comunicación comunitaria, muy poco se habla en las universidades, muy al contrario como era en décadas atrás, de voluntariado. El joven universitario se desconecta de su comunidad y es en la universidad donde debería de estar más involucrado, y en este caso los estudiantes de comunicación social. Esa es mi perspectiva del tema que me planteas. Sí, y me hace recordar, César, a lo que decía un sociólogo cristiano chileno. Muchas veces los cristianos, católicos o evangélicos, andamos pensando y soñando con las calles de oro que alguna vez por esperanza escatológica vamos a caminar, y nos olvidamos de las calles de polvo que caminamos todos los días. ¿Qué opinión te merece esa reflexión? Sí, da la impresión que por las prolongaciones tecnológicas que tenemos, los celulares, las laptops como la que estamos comunicándonos ahora, las distracciones que tenemos dentro de nuestra propia profesión, nos alejamos de los reales, verdaderos problemas de la sociedad, del día a día, que podemos nosotros apreciar en las calles, y no nos inmiscuimos en su solución, en ver sus alternativas de solución. Voy más allá en el periodismo ya a fondo. Estamos trabajando por construir una crítica respecto a un determinado tema, pero hemos dejado de lado de que parte de la construcción de esa crítica forma parte plantear alternativas de solución. Y tenemos que sí o sí inmiscuirnos en ser parte de esa solución. Los comunicadores sociales, los educadores, que son los ámbitos en los cuales me desenvuelvo, los psicólogos, los sociólogos, tenemos que ser agentes de cambio, comportarnos como tal, ser más cercanos a los problemas de la sociedad, de indigencia como lo planteas, de desnutrición de los niños. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? Y es ahí donde el trabajo voluntariado cobra una enorme relevancia. Perfecto. Muy bien. No sé si Fausto quiere hacer una última intervención. Adelante, Fausto. Adelante, hermano, si estás ahí. Bueno, nuestro hermano Fausto está... Adelante, Fausto. Hola, Edwin, sí. Adelante con tu última intervención. Sí, a ver, en la perspectiva de lo que nos atañe como
responsabilidad de ser buenos comunicadores, y siendo que estamos inmersos en el día a día, ¿no es cierto?, respecto de lo que significa la comunicación, y sobre todo los que están más vinculados como Edwin y nuestro amigo ponente, quizás no tenga una cuestión, no sé, de repente tan directa de lo que estamos tratando, pero yo creo que de alguna manera creo que sí. Y va por este tema que quiero plantearle a nuestro amigo ponente, ¿no? Que más que nada es que nos dio una opinión respecto de, no sé cómo llamarle a este suceso que ocurrió hace un par de días, me parece, con este periodista un apellido medio complicado, algo de Hood Walker, creo, ¿no? Full Gorka. Full Gorka. Ajá, con Es apellido inglés. entrevistado que era, Sí, sí. que era un político de Perú Libre. Que le dijo muerto de hambre, ¿no? Muerto de hambre. Me gustaría una opinión porque en alguna medida creo que todos los que de alguna manera directa o indirectamente estamos inmiscuidos en comunicación, otro más directamente en periodismo, se necesita ventilar estos acontecimientos, porque de alguna manera están vinculados a una ética, a una responsabilidad de alguien que está frente a una cámara, frente a un micrófono, ¿no? A veces está mal que se haga espíritu de cuerpo para ocultar o disimular hechos como el que hemos sido testigos, ¿no? Ya que estamos hablando de una comunicación que aporta, una comunicación que busca evangelizar, ¿no? Una opinión al respecto de lo sucedido, amigo Falla. Qué importante es que los colegios profesionales de periodismo existentes a nivel nacional se posesionen mucho mejor en el seno de la sociedad peruana, que compartan, socialicen entre los comunicadores sociales, entre los periodistas, entre la sociedad civil en su conjunto, esos códigos de ética, entre los propietarios de los medios de comunicación, como es en el caso de Exitosa, tengo entendido, donde trabaja Hood Walker. Me parece que los periodistas formados en las universidades e institutos y los periodistas prácticos de antaño deben estar muy alejados de ese tipo de adjetivaciones en el cual, ¿cómo les puedo decir? Retroceden el verdadero avance que debe tener el periodismo y la comunicación social, muy en línea, muy en dirección de la ética, la moral y la promoción de valores y principios, que es un tema que traigo a colación en este importante diplomado de Iglesia y medios de comunicación. La Iglesia como fuente de valores y principios y los medios de comunicación como sus difusores, como los entes que sensibilizan, que promueven al respecto, ¿no? En una perspectiva de comunicación para el desarrollo, de comunicación cultural, de comunicación cristiana. Me parece totalmente condenable la actitud del señor Hood Walker, que no sé si es periodista, me parece que es abogado, tiene otra profesión, pero eso no es periodismo, eso no es comunicación, y tiene que ser condenado por la sociedad civil organizada y sobre todo necesita de un pronunciamiento del ente rector del periodismo y la comunicación, que son los colegios profesionales, las órdenes profesionales de esos campos. Claro, y gracias, Fausto, por tu participación. Esa misma forma de pronunciarse clara y abiertamente, César, lo hizo el IPIS, el Instituto
peruano Y sociedad. y sociedad, efectivamente, respecto al tema del periodista Christopher Acosta, que también debes conocerlo, que a quienes se le ha planteado, exacto, un problema a raíz del libro Plata como cancha, y el señor Acuña pues lo ha denunciado de tal forma pues que le quiere quitar hasta las sandalias, ¿no? Entonces, en una medida absolutamente extrema. Pero bueno, ya de esta manera estamos llegando a los estertores, César, de nuestro diplomado. La jornada finalmente ya está por dar término. Particularmente te agradezco de sobremanera, César, tu gran participación. Una vez más, tu profesionalismo se ha dado en evidencia, y desde ya vaya no solamente el agradecimiento, sino también las felicitaciones del caso, porque día a día te consolidas como un profesional de primer nivel, mi estimado César. Gracias. En cuanto a mí, y ahora sí voy a dejar al pastor Christopher para que él ya cierre este diplomado, no sin antes dar gracias a Dios en primer lugar, porque sin su participación, de quien yo siempre digo, sin la participación del Dios de la vida y de la historia, porque Él es el que permite, Él es el que mueve el ajedrez de la historia, y nada se produce en el mundo sin su participación. Decía un pensador: ni las hojas de los árboles se caen si no es por la voluntad de Dios. Gracias a Él es que estamos llegando, creo yo, con éxito a este término del diplomado. Y en segundo lugar, agradecer al pastor Christopher Valencia Alcántara, que nos convocó, que confió en nosotros para sacar adelante este diplomado, y creo, pastor Christopher, modesta y humildemente, que hemos cumplido con el cometido. Gracias a Dios, y gracias también a nuestros amigos y colegas profesionales de las ciencias de la comunicación que han hecho posible este diplomado. Gracias, pastor Christopher, y adelante con la despedida, con su participación final, pastor Christopher. Muchas gracias, hermano Edwin. Bueno, agradecido a Dios de todo corazón por esta oportunidad tan hermosa que me ha brindado, a través de este diplomado, haber podido conocer, aunque sea por Zoom de una manera directa, a periodistas de talla, y a quienes he admirado de pequeños, como la Etzeri Díaz Suárez, que siempre lo admiré, escuchaba, veía sus noticias, lo seguía en la industria, en sus publicaciones y todo. Y siempre estuve con esas ganas de conocerlo algún día, ¿no? Algún día quisiera conocerlo. Y a través de este diplomado que Dios nos concedió la oportunidad por medio del seminario, pude conocerlo, ¿no? Y la verdad, me siento bastante agradecido a Dios por ese privilegio. El privilegio de ver, yo lo recuerdo al amigo César Falla, un pequeño niñito. Yo decía, yo a él lo conocí cuando era pequeño, pero yo lo recuerdo. Un niño karateca, un niño karateca. Sí, en su polito, en su chorcito que llegaba, yo lo recuerdo muy bien. Y de verdad, amigo César, estoy agradecido a Dios por verlo. Es usted un profesional, acaba cabal, es usted maestro, y estoy agradecido. Me siento muy honrado al verlo ya una persona adulta, aportando para la sociedad y brindando sus conocimientos a través de este diplomado, que lo hacemos con todo el buen deseo y el buen corazón de hacer lo que Dios nos ha mandado, de poder preparar a las personas, poder capacitar y servir como un medio, un ente para ayudar en algo a nuestros hermanos, a la comunidad misma, de estar preparados, de inducirles de alguna manera, picarles el diente, como dicen, para buscar su preparación académica, de tal modo que estemos a la talla de una sociedad que demanda de nosotros un compromiso muy serio. Muy agradecido, amigo César Falla Figueroa, que Dios lo bendiga. Muchas gracias a cada uno de los participantes. Un fuerte abrazo, y durante la próxima semana se les estará haciendo llegar sus certificados correspondientes. Sí, amigo. Mi saludo al Seminario Moravo Latinoamericano, mi gratitud por la invitación, y ha sido un alto honor ser parte de una ponencia tan polémica, tan discutida, de diversas corrientes de pensamiento, de perspectiva,
que eso de verdad enriquece a quienes hemos sido parte de este tiempo. Muchas gracias eternamente. Que Dios le bendiga, gracias. Muchas gracias, hermano Edwin. Un fuerte abrazo también. Gracias, hermano Fausto Reyes, hermano Orlando. Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias mil. Que Dios lo bendiga y será hasta una nueva oportunidad que el Bendiciones a Señor todos. nos conceda. Y si no Que nos le vemos, envío una feliz mi Navidad correo para todos. electrónico por chat. Feliz Navidad, feliz Navidad. Correo electrónico por chat. Ok, Les envío mi correo por chat. ok, está bien, está bien. Está muy bien. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gracias, Bendiciones. César. Gracias, Pastor Christopher. Gracias, Fausto. Gracias, hermano Orlando y hermana Damaris. A todos. Cristian. Muchas Christopher, perdón. bendiciones. Amigo Muchas César, bendiciones. bendiciones.